Hola a todos. El día de hoy les tengo una pregunta. ¿Te consideras de izquierda o de derecha? ¿Conservador o liberal? ¿O de los dos? Bueno, para poder entender un poco estos dos términos tenemos que remontarnos un poco a la Revolución Francesa. Y se decía que las personas que apoyaban las ideas establecidas, o sea, el status quo, la religión, la monarquía, eran esas personas que sentaban al lado derecho, que era donde estaba el rey. En cambio, esas personas que querían un poco empezar a hacer el cambio proponiendo diferentes ideas eran los que sentaban a la izquierda, los llamados de izquierdas hoy en día. Entonces ahí hablamos un poco de ese bipartidismo que se ve en Colombia y que se empezó a ver a finales del siglo XIX con la Guerra de los Mil Días. Y quisiera hacer un énfasis con la masacre de las bananeras, porque lo que pasó ese día fue algo de los conservadores que luego un personaje liberal lo trajo a la luz para que el pueblo se diera cuenta del gran problema que había pasado. ¿Qué pasó en la masacre de las bananeras? Tenemos que entender que en aquella época el imperialismo americano tenía mucho poder, todavía lo tiene. Entonces los trabajadores no tenían las mejores condiciones laborales, como tampoco las tenemos ahora con nuestro actual gobierno. Pero como ven, eh, la historia se sigue repitiendo. Y volviendo al tema de las masacres de las bananeras, estas personas empezaron a ejercer su derecho de protesta de una forma pacífica. Y lo que hizo el general Cortés Vargas fue matarlos, fue mandar a exterminarlos, les dieron 5 minutos para que acabaran las protestas o que si no, fusil para todos. Todas estas personas murieron y se estima que el número varía entre 50 a 1000 y algunas personas se atreven a afirmar que fueron muchísimas más que no están registradas. La excusa del general Cortés Vargas fue que los americanos iban a venir a, a solucionar ese problema por sus manos con estos trabajadores y que el Estado colombiano tenía que actuar primero. Pero todos sabemos, y como lo dijo y lo comprobó Jorge Eliezer Gaitán, que es que este general y Estados Unidos tenían unos intereses y unos fines ya pactados previamente. Eh, ¿Qué hizo Jorge Eliezer Gaitán unos años después? Un abogado que con un lenguaje simple, un lenguaje del pueblo, pudo hacerse entender con las personas del común, con las personas más humildes. No tuvo necesidad de tener un discurso literario, ese discurso político para convencer al pueblo con una sarta de mentiras, sino que empezó a mostrar la realidad. Y fue la primera vez que el pueblo se hacía sentir. Y fue gracias a este personaje, porque Jorge Eliezer Gaitán era la voz del pueblo. Y hay una frase que él decía y era que el hambre no entiende ni de conservadores ni de liberales. Y, y su idea era que este bipartidismo se uniera para poder hacer un buen ejercicio político. Él promovía los derechos humanos, eh, la dignidad a la vida, a, a esos derechos fundamentales que se estaban siendo negados en aquel entonces, incluso ahora todavía. Entonces, lastimosamente, lo mataron. Después de eso vino el Bogotazo y empezó nuestro periodo de violencia en nuestro país. Todos estos liberales tuvieron que huir a las montañas, se empezaron a crear esos grupos paramilitares. Y en los años 80 ya, eh, eh, los narcos empezaron a lidiar con los políticos y esto se volvió el putas.
Pablo Escobar, según la revista Forbes, fue de las personas más ricas de todo el mundo. ¿Y ustedes cómo creen que alcanzó todo ese poder? Solamente con una asociación con sus compinches. No, no, no. Se sabe que Pablo Escobar pudo alcanzar todo el imperio que tuvo fue gracias a la política, a sus alianzas. Y es que la política ha sido muy, ¿cómo llamarla? Muy falsa, muy doble moralista. Entonces Pablo Escobar, con el dinero que tenía, pudo convencer a alcaldes, senadores, de poder hacer lo que quieran. Incluso pudo tener un escaño. Indiscutiblemente, las inversiones de él hacia Medellín y al país fueron muy notorias. Financió partidos políticos. O sea, cualquier político estaba a la mano de este personaje. Eh, con esto nos damos cuenta de que la política siempre ha velado por sus intereses y el pueblo no ha sido los intereses de la política. Y esas personas que realmente han querido hacer ese cambio, la misma política, y cuando hablo de política me refiero a los que están en el poder y que están ahí encasillados y que no los destrona nadie. Y que Claudia López lo habla de una forma muy clara, muy sutil, pero muy realista a la vez. Y es que estamos gobernados por una manada de corruptos. Entonces, ese bipartidismo, ya no hay bipartidismo, todos nos dejamos convencer. Entonces, yo, yo soy fiel a esa idea de que si tú te robas el lapicero de un compañero, estás contribuyendo a la corrupción, porque esa misma idea es la que tiene un político. Robemos los recursos del pueblo. Entonces, hoy 27 de noviembre, Colombia está atravesando un periodo de cambio. Es algo que se va a tardar, ¿cierto? Y, y es la única forma, hacerse escuchar. Así como Jorge Eliezer Gaitán se hizo escuchar hace más de 60 años, es necesario que todos nos unamos para empezar a hacernos escuchar y a velar por nuestros derechos, porque eso era lo que quería Eliezer Gaitán, que se respetaran los derechos humanos. Y su idea no era ni liberal ni conservadora, sino solo una: trabajar para el pueblo, no el pueblo trabajar para el gobierno. Entonces, esa es la idea con este video. Es triste que la política, eh, pues es triste que en la política siempre hayan habido personas como Galán, también otro que hay que mencionar y no lo podemos dejar a un lado, que quiso extraditar, iba a ganar las elecciones colombianas y, y lo mataron. Y todo eso también fue por influencias políticas, no solamente por la mafia. Los políticos también les interesaba que estos mafiosos como Pablo Escobar se quedaran. Y, y es muy triste porque Colombia es una nación con gente bella, tenemos recursos, tenemos paisajes, tenemos turismos, pero ¿dónde se quedan todos esos recursos? Sin educación no vamos a poder alcanzar el cambio. Y, y esto es algo que va a tomar mucho tiempo, poder convencer a la gente de no comprarse el voto por un tamal.